primero de todo quería agradecer a Moisés, ¿sí? Alvin Miguel Flores, que es el que me ha invitado, que es parte de mi comunidad. La verdad que estoy muy feliz de estar aquí, me encanta dar este tipo de charlas, así que muchísimas gracias. Y también a Franklin Teraz Santa Cruz, que la verdad, un genio. Me ha hablado súper bien y nada, me ha dado todo lo suficiente para poder venir súper cómodo a dar la charla de hoy. Entonces, vamos a comenzar un poquitito. Más o menos la charla del día de hoy se llama Cómo hacer frontend sin fallar en intento, pero vamos a moverlo un poquitito más, ¿sí? Quiero cambiar un poquitito el título a algo muy lindo que se llama Comienza a vivir el desarrollo web, ¿sí? Voy a dar primero algunas indicaciones, algunas iniciativas para todos aquellos que recién estén comenzando dentro del desarrollo web. Y antes, quiero pedir disculpas si me tomo por ahí descansitos súper chiquititos, ¿sí? Salí de una bronquitis muy complicada hace muy poquitito, pero estamos bien, ¿eh? Estamos ready, no hay que preocuparse, está todo fantástico. Entonces, vamos a comenzar. Primero de todo, ¿sí? Me voy a presentar. Yo soy Alan Buscaglia, soy arquitecto frontend, tengo más o menos unos 9 años de experiencia ya dentro de este rubro, de los cuales mayormente he trabajado dentro del front, ¿sí? Se podría decir que dentro de lo profesional me he especializado dentro de lo que sería toda la rama del frontend. Tengo algunos conocimientos de backend, no son tantos, pero bueno, están lo suficiente como para poder trabajar con una persona del otro lado, ¿sí? También soy líder y dueño de la comunidad de Gentleman Programming. Es una comunidad, la verdad que los invito. Tenemos Discord, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y también tenemos TikTok que empezamos hace nada, por eso no lo he puesto por aquí. Pero bueno, es una comunidad donde nos ayudamos mutuamente, también para cualquier tipo de desarrollo, lo que necesiten, ¿sí? Moisés es parte del staff, así que nada, la verdad que le agradezco nuevamente muchísimo por ser parte de la comunidad y por haberme invitado aquí. Entonces vamos a empezar con la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a vivir de la programación? Bien, primero, hay que aprender a programar, ¿no? Que es lo clásico de toda la vida. Ahora, quiero remontarme un poquitito a mis inicios. Cuando yo comencé a programar, la cosa era muy distinto a lo que vemos ahora. Pero cuando yo digo muy distinto, es totalmente distinto. Era mucho más difícil poder acercarse a diferentes marcos teóricos, era muy complicado poder incursionar dentro de esto fuera de una institución, ¿sí? Había que leer libros, solamente libros, no había mucho marco teórico a nivel web, no es como ahora que podemos ir a Google, YouTube, redes sociales y tenemos muchos temas de programación, era muy complicado. Entonces, una vez que yo aprendí a programar, una vez que empecé a tener ya mi carrera profesional y empezar a incursionar dentro de este tipo de experiencias, ahí es cuando dije, a ver, yo no tuve mentor, me hubiese encantado tener uno. Entonces ahí es cuando yo me posiciono dentro de esta figura de mentor, ¿bien? Para la cantidad posible de personas que pueda abarcar. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Bueno, algunas de esas son ir a la universidad, obviamente, ¿sí? La universidad nos va a dar unas muy buenas bases para la programación. También tenemos tecnicaturas, ¿sí? Que son obviamente más cortitas, no van a meritar tanto tiempo. También el título puede ser un poquitito de menor grado, pero igualmente también sirve muchísimo para poder incursionar y encontrar trabajo de esto. Tenemos también academias online. Ustedes por ahí conocerán lo que es Platzi, por ejemplo. Yo tengo cursos en Platzi, ¿bien? Así que también lo recomiendo, es súper interesante. Obviamente hay que pagarlas, ¿sí? Son de pago. Tenemos también otro tipo de herramientas como las comunidades, ¿sí? Como Gentleman Programming, por ejemplo. Las comunidades es una muy buena fuente tanto de información, conocimiento, porque uno puede preguntar, puede recibir respuestas y a veces de manera indirecta. Porque como otras personas preguntan, uno puede leer justamente esas preguntas y qué es lo que le respondieron. Entonces, uno se va nutriendo continuamente de información. Y por último, aunque ustedes no les crean, el tema de las redes, ¿sí? Las redes sociales ahora mismo tienen un auge terrible dentro de la programación. Tenemos desde lo más conocido, que son los canales de YouTube,
Ahora también se está incursionando muchísimo en Twitch. ¿Sí? Hay mucha gente haciendo streamings de horas en Twitch acerca de la programación, como la clásica, programemos una aplicación en React en vivo, boom. Y uno ve cómo hace el programador, cómo empieza el proyecto, cómo lo va desarrollando, lo termina, etc. ¿Sí? Hay diferentes cositas, ¿sí?, a tener en cuenta entre YouTube y Twitch, por ejemplo, porque YouTube por ahí son más estilo clases, son más estilo contenido más armado, mientras que en Twitch lo tenemos un poquito más desarticulado, un poquitito más free, se podría decir. Bien, después también Twitter. Twitter es una muy buena fuente de conocimientos. Hay muchos desarrolladores y programadores que van introduciendo conceptos en Twitter, ¿sí? Hacen hilos, empiezan a compartir sus experiencias. Por ahí también empiezan a comentar de: gente, acabo de encontrar esta novedad que está increíble, y la comparten. Es una muy buena fuente para estar actualizado. Bien, muy buena fuente. Facebook, que por ahí está ya cayendo un poquitito, pero igualmente, sí, a la mismo que Discord. Generalmente son lugares donde uno puede ir preguntando, donde puede ir justamente realizando comunicación entre diferentes pares y van aprendiendo, ¿bien? Y bueno, más o menos eso. Después tenemos Instagram, que obviamente de manera divertida, y TikTok van a tratar de dar conocimientos, pero bueno, más o menos por ahí es como uno puede empezar. Pero hay una cosa en común en todo lo que hablamos, ¿sí? Por más que nosotros vayamos a una universidad, que hagamos una tecnicatura, nos metamos en una academia online, nos metamos en una comunidad, nos metamos en una red, y empecemos a investigar y todo, la única forma de poder aprender y progresar en esto depende de ti mismo, ¿sí? No hay otra. Uno tiene que tener lo que se llama soft skills, ¿sí? Buenas soft skills, habilidades blandas. ¿Qué quiero decir con eso? Ser perseverante, siempre dejar la mente abierta para nueva información, nunca pensar que uno lo sabe todo. Yo, con 9 años de experiencia, les digo, no lo sé todo, y es la mejor forma de aprender. Porque si uno se cierra y piensa, yo lo sé todo, no me voy a poner a aprender cosas nuevas, porque yo lo sé todo. ¿Bien? Entonces hay que ir de a poquito, hay que ir aprendiendo, asimilando, preguntando. No tenga miedo de preguntar, ¿sí? Y escuchar a los que le van a dar esa información, ¿sí? Escúchenlos bien, y todo, por más que a veces digan cosas mal, ¿sí? No importa, no pasa nada, es otro punto de vista y puede servir esa información para otro caso. ¿Bien? Ahora, vamos a ver un poquitito esto, ¿sí? Este tema del front, backend, ¿qué es esto? Bueno, les voy a comentar cómo incursioné yo dentro de la programación. Aunque no lo crean, yo no iba a ser programador, yo no iba a meter a nada que tenga que ver con ingeniería, ¿sí? Yo ahora mismo tengo un título de ingeniero en sistemas, pero inicialmente iba a ser asistente de personal en empresas, ¿sí? Nada que ver con nada, me encantaba mucho toda la parte de sociales, me gustaba mucho la filosofía, nada que ver con lo que me ven ahora. Pero, empecé a ver que dentro de la ingeniería hay una parte humana, ¿bien? Entonces eso me gustó muchísimo, que es lo que ahora mismo me hace ser arquitecto dentro de mi empresa, ya que tengo soft skills y me encanta hacer management, me apasiona. Entonces, más o menos para darle una base, ¿sí? Ahora, una muy buena forma de empezar, ¿sí?, y de aprender es trabajar. Esa es la realidad. Hay una carrera que se daba en mi universidad que es prácticamente la de, bueno, prácticas profesionales, se llamaba, valga la redundancia, que es ir a trabajar, prácticamente, ¿sí? Te van a dar una hoja al final donde ellos van a poner cómo te desenvolviste dentro del trabajo y van a darte prácticamente un feedback. Ese feedback se da a la universidad y si va todo correctamente, uno ha pasado prácticas profesionales. Ahora, hay una forma también, ¿sí?, que es de consultar en la universidad para conseguir trabajo. Porque justamente hay que hacer las prácticas profesionales y la única forma es tratar de uno, o busca uno por su cuenta, que es bastante complicado y mucho a la hora de iniciar, es muy complicado, ¿sí? Y la otra es consultar en la universidad a ver si ellos tienen ya algún tipo de relación con alguna empresa que pueda brindar una mano. Y esa fue la forma en que yo me metí. ¿Bien? Yo empecé a trabajar como lo que sería maquetador, ni siquiera programador, maquetador, ¿sí? Yo trabajaba en campaña de mails, era el clásico que preparaba las cadenas de mails para enviar publicidad. Un trabajo que la verdad me abrió muchas puertas a nivel creativo y demás.
Pero igualmente, ¿sí? Empecé dentro de algo del front. Ahí vamos con eso. Quédense tranquilos que ahora voy a explicar todo. Entonces, antes, llego a la empresa y me preguntan, bueno, ¿estás en ingeniería en sistemas? Sí, sí. Ok. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer frontend o te gustaría hacer backend? Bueno, digo yo, ¿qué diferencias hay? ¿Qué es cada cosa? Bueno, el frontend es lo que el cliente va a ver, ¿sí? Es lo que el usuario toca, interactúa, es lo que se ve. Mientras que por el otro lado el backend, como el nombre lo indica, ¿sí? La parte de atrás, es todo lo que tiene que ver con la parte de servidor y manejo de la base de datos, ¿sí? Hay una cosa muy importante que es que una no es excluyente de la otra, se necesitan las dos para hacer una aplicación. Si nosotros hacemos una aplicación solamente con cosas lindas, bien, pero no maneja información, no tiene mucha utilidad. Y el backend necesita poder mostrar su información de alguna manera. Entonces, es una relación simbiótica, ¿sí? Esa es la principal idea. Ahora también, sí, podemos decir dentro de esto el por qué yo elegí frontend. Bueno, el frontend a mí me apasiona, ¿sí? Al principio no era así. Bien, no era lo que ven ahora, toda esta cantidad de información. Si yo les llego a mostrar un roadmap, se llama, que sería como una guía de todo lo que hay que hacer para profesionalizarse dentro del área de frontend, no se lo podrían haber imaginado cuando empezó todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos lo que era Google en 1998, ¿sí? Cuando esto empieza a surgir. Miren lo que era Google Beta. Ojo, ¿eh? Horrible, ¿sí? Asqueroso. Pero bueno, las cosas progresan, las cosas mejoran. Ya no estamos hablando de lo que se hacía en 1998, que era cosas cuadradas, simples, sin look and feel se llama, ¿bien? Trataban de mostrar información lo más crudo posible y de una manera muy, muy cuadrada, ¿no? Fea. Pero bueno, es lo que se tenía en ese momento, recién se pensaba. Entonces, el frontend era esto. Era horrible. Entonces, mucha gente pensaba que el frontend es una partecita nomás dentro de desarrollo web. Porque se hacía lo que aquí se llama maquetación, que es mostrar cositas en la pantalla. Bueno, las cosas mejoran y mejoran bastante. Ahora tenemos el Google, ¿sí? De 2022. Lo digo aquí porque si esto después lo van a ver en otro año, está bastante bonito. No quiero ni pensar lo que va a pasar más o menos por el 2040, se va a ver totalmente diferente seguro. Pero ya tenemos muchas otras cosas, ¿no? Podemos loguearnos, podemos agarrar y entrar a nuestro Gmail, tenemos muchísimas cosas. Las cosas cambian, las cosas procesan, se interactúan y se da un resultado que da a cosas nuevas. Entonces, ahí empiezan a abrirse los caminos. El frontend deja de ser ya un frontend y se empieza a dividir en dos partes. Lo que sería el desarrollador web, bien, que prácticamente tiene mucha interacción con lo que es el UX, el User Experience, la experiencia de usuario, qué interacción, ¿sí? Qué colores usar, cómo metemos animaciones, que la página cargue rápido. Hacemos webs, que es totalmente diferente a otra cosita, ahora vamos a ver. Webs. Y después tenemos el Frontend Engineer, bien, que es el que se encarga más de aplicaciones web. Ya vamos a ver la diferencia entre los dos. Ahora, el ingeniero ya, si le ponen engineer, por más que no tengas título de engineer, no pasa nada. Se le dice frontend engineer. Ya se encarga más que nada de mucho procesamiento de información a través de la aplicación, comunicación de dicha información, que se vaya pasando de un lado para el otro, de aquí para allá, tratar de hacer las cosas performantes, tratar de que las cosas se vean de cierta manera y que tengan una interacción con el usuario y que si clique acá vas a agarrar y tirar un modal por allá. Y bueno, ya empezamos a hablar de cosas muy diferentes. Ahora mismo los dos caminos son muy complicados, ¿sí? Los dos tienen mucha información por delante. En mi caso, yo soy de la ramificación de Engineer, aunque sé algunas cositas de Web Development. Yo tengo un amigo que se encarga justamente de ser Web Developer y no lo puedo, pero ni a los talones seguir en lo que es su rama, ¿sí? Esa es la realidad. Si quieren hacer páginas bonitas, lo llaman a él. Yo soy más que nada la parte de procesamiento y comunicación de la información de grandes bases de datos en el front. Y no solamente ha pasado esto en el front.
el backend también ha cambiado, ¿sí? El backend, perdón, se ha dividido también. Y empiezan a surgir los DevOps, que antes todo esto lo hacía el backend y ahora se subdivide en dos ramas. Ahora hay especializaciones para lo que es, por ejemplo, levantar una aplicación, dejarla en un servidor, ¿sí? Hacerle mantenimiento. Hay muchas herramientas como por ejemplo Azure, ¿sí? Google Cloud, etcétera, para poder lo que se llama un hosting de una aplicación, ¿sí? Amazon, AWS, todo ese tipo de cosas se están pasando a otro lado, se están pasando a DevOps. Y luego tenemos el Backend Engineer, que nuevamente toma lo que ya hacía el backend, que era el manejo de la base de datos y demás, pero lo lleva al extremo, ¿sí? Ya estamos hablando de arquitecturas muy complejas, con mucho movimiento de información, etc. Quería explicar estas diferencias para que tengan un buen concepto de cómo estamos ahora mismo, en el 2022, en cuanto a lo que es el desarrollo web. Vean que no es simple. No es el clásico, voy a hacer frontend o voy a hacer backend. Ya nos ramificamos, ¿sí? Mucho más. Ahora, dijimos también que una web no es lo mismo que una app. Y vamos a ver esto, ¿sí? Por ahí, ustedes pueden agarrar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, déjenme ver. Si ustedes van a Jira, que es la clásica herramienta de manejo de tareas que se utiliza en cualquier empresa, tiene dos caras, ¿sí? Como una moneda, tiene dos caras. Cuando entramos a Jira.com, van a ver una página que habla de qué lindo que es Jira, qué lindas cosas que tiene, todas las funcionalidades. ¿Qué trata de hacer? Acaparar la atención del usuario y tratar de transformarlo en cliente. ¿Cómo tiene que ser esta web? Tiene que ser rápida, linda, gustosa, tiene que andar increíble, tiene que tener cosas que llamen la atención del usuario, puede tener animaciones, etc. Tiene que tener algo que se llama SEO, ¿bien? Que el SEO, para los que no saben lo que es tratar de optimizar la aplicación de la mejor manera posible para que cuando uno la busque, por ejemplo, en Google o Yahoo o Bing, ¿sí? Aparezca lo antes posible, tenga el mejor posicionamiento posible. Eso se llama SEO y hay muchas cosas que se involucran ahí. Dentro de ellas, como dijimos, el tema de la velocidad, por ejemplo. Entonces, eso es una web. Ahora, ¿qué lógica tiene la web? Casi nada, ¿sí? Esa es la realidad. Una web no tiene casi lógica. Es casi mostrar cosas en pantalla y nada más. La interacción con el usuario, por ahí, puede llegar a terminar solamente en un toco un slider para ver otras imágenes de la aplicación. Toco, por ejemplo, no sé, la parte de contáctame, ¿bien? Y lleno un formulario y no mucho más. Queda algo por ahí. ¿Por qué? Porque toda la lógica va a estar dentro de la aplicación, dentro de la app. La web llama la atención, hace que el usuario ponga su dinero y nos lleve a nuestra aplicación. La aplicación, el SEO, no nos importa tanto porque va a estar dado por la web, ¿bien? Esa es la principal idea. Y la aplicación va a tener todo lo que se llama la lógica de negocios. Va a tener prácticamente lo que hace a nuestra aplicación, la funcionalidad. Bien, ahora sí, si yo me voy a Jira, a esa segunda parte, a esa parte de la aplicación, ya tenemos un tablero que maneja cartitas que se van moviendo de un lado para el otro, etc. Bien, eso es Jira. Lo otro es solamente una web para llamar la atención y transformar a un visitante, se podría llamar, a lo que se llama un lead, ¿sí? Convertirlo en un lead, que es un cliente. ¿Bien? Entonces, si seguimos con esta lógica, bien, vamos a hablar un poquitito de lo que hace a cualquier frontend. Ahora sí empezamos ya a hablar del front. Y para eso tenemos que hablar de JavaScript, ¿sí? JS. JavaScript es el monopolio, es el único lenguaje de programación que hay en una web. ¿Hay otros? Sí. Está el de Google, está Dart, pero no tiene tanto auge, eso es así. Sigue JavaScript siendo el líder, dueño, lo que quieran, supremo del universo de las web. Bien. Los browsers, por ejemplo, el que están utilizando ahora mismo para ver esta conferencia, ¿sí? Solamente interpreta JavaScript. ¿Ok? Es todo lo que entiende. Entonces, obviamente, es lo que vamos a tener que utilizar para hacer nuestras aplicaciones. ¿JavaScript es solamente para el frontend? No. También hay JavaScript en el backend, ¿sí?
por ejemplo, Node. Node.js utiliza, justamente como dice el nombre, JS JavaScript. ¿Bien? Ahora, también dijimos que es un monopolio. ¿Solamente se hacen aplicaciones con JavaScript? Sí y no. Sí, en el sentido de que JavaScript es, nuevamente, el lenguaje por defecto, pero empiezan a existir otro tipo de cositas que se llaman librerías y frameworks, ¿ok? Más que seguro que todos los que están ahora mismo viendo esta conferencia han escuchado por ahí React, boom, Angular, boom. ¿Qué es eso? Bueno, React es una librería, ¿sí? Angular es un framework, que más que un framework es lo que se llama una plataforma. No importa, de la plataforma lo sacamos de lado. Vamos a tomar como que es un framework, lo más básico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Una librería es código de terceros, ¿sí? Que vamos a nosotros utilizar para poder desarrollar más rápido nuestra aplicación. Ahí queda. Mientras que un framework es un conjunto ya de librerías y demás cosas, ¿sí? Que ya tiene una estructura, tiene ciertas reglas también, que vamos a utilizar para hacer nuestra aplicación. Perfecto. Ahora, React también tiene sus frameworks. Tiene, por ejemplo, Next.js, ¿bien? En backend tenemos Nest.js para hacer también aplicaciones. Y React es ahora mismo el 80% utilizado de todos los desarrolladores a nivel mundial, más o menos, ¿sí? Más o menos. O es el que más tiene el interés de los desarrolladores, siéndolo siempre por Angular, y son los más fuertes a elegir para el desarrollo frontend. ¿Por qué digo esto? Porque si de aquí de la universidad quieren aprender algún lenguaje, ¿sí? Bueno, que va a ser JavaScript, obviamente, y aprender algún tipo de librería o framework para salir al mercado, ¿sí? A trabajar, React y Angular son los más seguros que hay. No hay otra, ¿sí? Así nomás. Entonces, eso por un lado. Si seguimos un poquitito, no es el único que vamos a utilizar para hacer una aplicación. Después tenemos lo que se llama CSS. Bien, si dijimos que JavaScript es el lenguaje que utiliza, CSS es lo que se llama una hoja de estilos en cascada. Y ahí ya lo tenemos en el nombre. Es lo que hace el look and feel a nuestra aplicación. Es lo que hace que nuestra letra tenga una cierta forma, un cierto tamaño, que tenga un color, que tenga un background, ¿sí? Que es el color de fondo, etc. Todo lo que tenga que ver con cómo se ve nuestra aplicación se va a manejar por CSS. ¿Ok? Y luego tenemos un tercer competidor por aquí, que es HTML. Bien, el HTML es prácticamente la estructura que va a tener nuestra aplicación en pantalla. Bien, ahora mismo, tanto esta conferencia que se está dando ahora mismo en Meet, como cualquier tipo de aplicación, utiliza HTML, va a utilizar CSS y va a utilizar JavaScript por de fondo. ¿Ok? Y el HTML, nuevamente, es una forma de utilizar diferentes elementos, se llaman, o tags, ¿bien? Para poder ir situando cositas en pantalla. Hay diferentes tags, vamos a tratar de simplificarlo un poquitito, ¿sí? Porque quiero hacer una rondita de preguntas después. Pero bueno, hay diferentes tags, diferentes elementos, cada uno de ellos hasta tiene su propio estilo, por defecto, ¿sí? Y nos va a permitir dar, como dijimos, posicionamiento de cosas en pantalla. Y no solamente eso, porque, por ejemplo, hay veces que hay dos elementos que hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre utilizar el famoso div? Que si alguien ha programado web sabe lo que es un div, que es un contenedor, ni nada más ni nada menos, como por ejemplo algo que es una section o un article, que son contenedores. Si yo ahora mismo voy y creo un div, le pongo cositas adentro y lo pongo en pantalla, y pongo, por ejemplo, una sección, pongo cositas y lo muestro en pantalla, hacen exactamente lo mismo y se ven igual. La diferencia es a carácter, se llama semántico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos del SEO hace un momentito? Que era que había que hacer la aplicación rápida, que tratábamos de mejorar el posicionamiento cuando se utiliza un motor de búsqueda, como por ejemplo Google. Bueno, la parte semántica es la que hace que esos buscadores entiendan qué es cada cosita de nuestra aplicación, ¿sí? Un contenedor no tiene mucho carácter semántico que digamos, es un contenedor. Se meten cosas dentro y ya está. Pero una section
va a decir que todo el contenido que esté dentro de la misma pertenece a una sección, por lo cual tiene cosas que ver entre sí, ¿ok? Por lo cual, a carácter semántico, se entiende que es un contenedor con contenido relacionado. Un div puede tener cualquier cosa dentro, por ejemplo. ¿Bien? Esto es muy importante. Y esto es lo que a mí me gusta llamar la triperfecta, ¿sí? Todos se comunican y tienen algo que ver acá. ¿Cómo es esto? HTML, nuevamente, posicionamos cositas en pantalla. Con CSS le vamos a dar un estilo, lo hacemos bonito, lo hacemos gustoso, ¿sí? Para que el usuario diga, ¡ay, qué linda mi aplicación! O mi web. Y con JavaScript le damos lo que es la lógica de negocios, la funcionalidad. Por ejemplo, si en el HTML le ponemos un botoncito, para que el usuario le haga clic y haga algo y ese clic lo hacemos con JavaScript. ¿Bien? Con CSS, de vuelta, lo hacemos bonito, le vamos a meter al botón, no sé, un colorcito verde, un colorcito azul, una letrita en blanco, por ejemplo, y hasta una font family se llama, que es prácticamente darle un estilo a la letra, ¿sí? Que se vea diferente. El famoso Comic Sans, eso es una font family, por ejemplo. ¿Bien? Y eso se maneja con CSS. Y bueno, esto es más que nada lo que quería explicar más o menos el día de hoy, ¿sí? Y dar ahora algunas recomendaciones nuevamente para empezar. Primero veo acá que David está preguntando, ¿y Vue? ¿Qué pasa con Vue? Vue es el tercero más utilizado, pero tiene una problemática bastante importante, ¿sí? Que es la siguiente. ¿Por qué recomiendo React y Angular? Porque tienen mucho peso ya en el mercado, muchísimo peso en el mercado, y Vue es como the new contender, ¿ven? El chico nuevo en el vecindario. Y es bastante verde en ese sentido, ¿sí? Si nosotros ponemos a ver hace cuánto se creó Vue, vamos a ver que, ok, tiene ya su tiempo, pero si realmente lo comparamos, por ejemplo, con Angular, es un niño, es un bebé todavía, ¿sí? Hace muy poquito que está en el mercado. Eso hace que las empresas, que prácticamente son las que van a poner dinero, digan, a ver, ¿qué hago? ¿Me voy a Angular o me voy a React? Que esas son cosas que están súper probadas, que todo el mundo lo está utilizando y que yo sé que voy a poder hacer lo que yo quiero con ello. O vamos a probar Vue, que la verdad que se ve muy bueno y muy divertido. Van a querer ir a lo otro. Esa es la realidad. Vue me encanta, ¿eh? Me parece espectacular. Pero el lugar donde más se utiliza es en Asia. ¿Sí? Vue en Asia domina prácticamente. Pero fuera del mismo está complicado. Luego, por ejemplo, Angular es muy fuerte en empresas serias, ¿sí? Serias y que necesitan mucha robustez, como por ejemplo bancos, ¿bien? Las empresas bancarias, como por ejemplo, no sé, vamos a decir un nombre, ¿no? BBVA, Santander, etcétera, son muy buenos contenedores para utilizar Angular. Porque Angular justamente es eso, es estructura, robustez y para adelante. Ahora, React es muy flexible, da mucha flexibilidad al desarrollador, que eso está infernalmente bueno. Pero hay una realidad que es que React es muy flexible y eso es una contra también, ¿sí? Con Angular hay una sola forma de hacer las cosas que se llama la Angular Way, esa es la forma que le llama la comunidad, que siempre para un problema hay una solución. Mientras que con React tenemos muchas soluciones para un mismo problema y depende de muchas cosas. Por ejemplo, el que programa en Angular. Bueno, queremos hacer un formulario, por ejemplo, clásico formulario, pongo tu nombre, password, etc. Angular tiene una librería para hacer formularios que es la que ellos proporcionan y ya está. En React no. Hay muchas librerías para hacer un formulario. Y hay algunas empresas que usan una, hay otras empresas que usan otra. Entonces depende mucho de la empresa y tal. También para hasta encontrar trabajo. Porque por ahí nosotros en React utilizamos una librería y nos encanta, pero por ahí adentro del mercado no es la más utilizada y no nos dimos cuenta. O también puede pasar que esa librería la está haciendo el fulanito de tal, como decimos en Argentina, ¿sí? Y ese fulanito de tal, de un día para el otro, diga, me cansé, y no la mantenga más. Y nos quedamos, por ejemplo, no sé,
viene React, una nueva versión, y ya no es compatible con esa librería. Y como fulanito de tal no la quiere hacer nada más, no la quiere ni tocar, chao. Tenemos que cambiar toda la aplicación porque fulanito no quiere actualizarlo. Bien, es algo muy posible. En Angular tenemos mucho de lo que son las librerías de Angular, ¿sí? De Google directamente. Por ejemplo, queremos hacer cosas de vistas, Angular Material. Queremos, no sé, hacer peticiones al backend. Bueno, HTTP Client, que es de Angular, ¿sí? Todo cosas así. Tiene como su... Por eso es una plataforma, tiene sus cosas, ¿sí? Tiene todo su ecosistema, como Apple, se podría decir. Bien. Lo que no quita a React, para nada. Es más, en mi empresa yo pedí migrar nuestra aplicación de Angular a React. Así que imagínense. Porque convenía más en ese momento. Y ahí viene el primer tip. Primero de todo, cuando empiecen a programar, elijan una sola cosa y quédense con esa sola cosa. Yo sé que muchos de ustedes van a querer estudiarse todo. Van a decir, ay, hoy le doy a Angular, mañana le doy a React y después voy a probar un poquitito de Vue y por ahí se mete Svelte en el medio. No, no hagan eso porque no se van a especializar, por ahí no van a llegar a las entrevistas técnicas de una manera cómoda. No, bien, no. Especialícense en una sola cosa. Yo, por ejemplo, estuve 8 años de mi vida, 9 se podría decir, con Angular. Bien, y recién ahora me he pasado a React. Y es lo mejor que podría haber hecho, porque ahora que me pasé a React, muchas de las cosas que aprendí con Angular las estoy aplicando en React y me encanta cómo está saliendo la cosa, ¿sí? Ya va a haber momento de hacer ese cambio. Pero ahora me está pasando otra cosa, me estoy desactualizando en Angular. Y hay muchas cosas, ¿sí?, que estoy quedando atrás. Acaban de largar, por ejemplo, unos cambios muy importantes y no tengo tiempo de probarlos ni verlos. Entonces, ahí va el otro tema, más administración de tiempo. Si ustedes elijan una sola cosa y se enfocan en esa sola cosa, van a poder nuevamente especializarse o empezar a generar su camino dentro de esa tecnología. Todo lo que tenga que ver con búsquedas laborales, traten de preguntar a la universidad, a ver si tienen algún tipo de relación. Traten de buscar lo que se llaman los bootcamps, que un bootcamp es muy, muy interesante. Es cuando una empresa ofrece capacitaciones gratuitas y al final de la capacitación, prácticamente el que más le gustó, ¿sí?, de los candidatos es el que entra. Generalmente hacen algún tipo de ejercicio, como una prueba final. Y si esa prueba final va bien, ya estamos, ¿sí? La persona entra a trabajar ahí. Ahora, hay una cosa también que les tengo que decir y que es difícil, ¿sí? Entrar al mundo de la programación a nivel laboral es difícil, pero no se desanimen. ¿Por qué? Lo más difícil de la programación, estamos hablando ya de conseguir trabajo y demás, ¿no? Es el primer año, ¿sí? Encontrar esa primer empresa. Si pueden encontrar una startup, se los súper recomiendo. Van a aprender mucho más que una empresa seria, ¿sí? Digamos, una empresa ya formada. Porque van a tener mucha facilidad de qué hacer todo el resto de gente. Para que se den una cuenta que es una startup, es una empresa emergente, es una empresa recién que se está formando, nueva, que generalmente vive por lo que se llama inversiones, ¿sí? Tienen inversionistas que depositan dinero en la empresa. ¿Qué característica tienen estas empresas? Que es como que todos son una familia, ¿sí? O mejor dicho, un equipo deportivo. Estamos hablando de que es una empresa donde cada integrante va a tener generalmente sus tiempos, va a desarrollar de una manera muy cómoda, pero también va a aprender muchísimo porque ahí es cuando uno realmente se inculca de conocimientos de otra gente, ve a manera cierta qué es lo que hace cada uno, son muy abiertos a explicar los procesos dentro de la empresa y demás. Que eso dentro de una empresa ya formada es complicado, ¿sí? Es muy complicado, generalmente ahí sí ya que buscan especializaciones, buscan gente que hace front, es front y ya está. Igualmente, esto es algo que yo recomiendo. Si eligen frontend, se quedan en frontend, no hagan front y back, no traten de hacer el famoso full stack que yo creo que no existe. Yo. Sí puede ser una persona especializada en algo que sabe un poquitito de lo otro, ¿sí? Pero si ustedes van a ese de full stack, solamente va a servir en startups. Ya se los estoy diciendo. Empresas grandes no buscan full stacks. Buscan front o buscan back. No buscan full stacks. Algunas startups lo van a requerir porque son startups. Por ahí el dinero está corto. Necesitan una persona que se encargue más de una cosa.
y por eso buscan el full stack, pero no es así, ¿sí? O ustedes son freelancers también. Para ser freelancer, por ahí es mejor ser full stack. Para cualquier otra cosa, recomiendo especializarse, ¿sí? Especialícense. Bueno, entonces, traten de, nuevamente, elegir una de las dos. Las dos tienen mucha salida laboral, ya se los estoy diciendo, tienen mucha salida laboral, pero nuevamente lo más difícil es el primer año, es encontrar esa primera empresita. Una vez que ustedes entren, no les estoy cargando, va a pasar menos de un año y ya van a tener muchísimas ofertas, ¿sí? Muchas ofertas laborales. Prácticamente en este momento, y lo puedo decir abiertamente porque mi empresa ya lo sabe y demás, yo recibo aproximadamente 6 o 7 por día, para que se den una idea. Y es normal, ¿sí? Es normal. Entonces, bueno, eso es más que nada. Ahora sí, dejo abierto, espero que les haya gustado, ¿sí? Este tipo de charlas. A mí me encanta hablar de este tipo de mentores y demás. Así que si quieren hacerme cualquier tipo de pregunta, ya sea escribiendo, si se quiere desmutear y hacerme la pregunta, estoy totalmente abierto a responder. Puede ser cualquier cosa, puede ser hasta de mi trabajo o lo que quieran. Yo no tengo ningún tipo de problema, soy totalmente abierto, no tengo filtros. Ok, lo explicamos, está buena la pregunta. ¿Por qué me pasé de Angular a React? Bueno, yo tengo un video justo que explico todos los puntos por los cuales paso de Angular a React, pero pasa lo siguiente. Mi empresa es una startup, ¿sí? Es una startup y como startup los requerimientos no son muy claros. ¿Qué es un requerimiento? Vamos a empezar por ahí. Nosotros a la hora de desarrollar una aplicación, ¿sí? O un proyecto, vamos a llamarlo directamente, porque un proyecto puede ser algo más que una aplicación también, da como resultado que un cliente, o en el caso de que su empresa tenga su propio producto, posibles usuarios, ¿sí? Denoten cuáles son los requerimientos que tiene que tener nuestro proyecto. Requerimientos son, por ejemplo, de qué forma una persona se tiene que autentificar en la aplicación, la manera de hacer login, ¿sí? Crear su cuenta, puede ser qué funcionalidades debe proveer y de qué manera van a transcurrir esas funcionalidades en el proyecto, etc. ¿Qué pasa? Angular es prácticamente es un framework muy robusto, súper robusto, con muchísima estructura, espectacular y me encanta, pero tiene una problemática fundamental, que es muy verborrágico. Para hacer una cosa muy fácil hay que hacer muchos pasos detrás, ¿sí? Que muchos me dirán, pero no es tan así. Puede ser así, ¿sí? No quiero meterme mucho en esto porque por ahí les vuelo la cabeza con información, pero prácticamente para hacer una cosa muy simple tengo que crear 5 archivos, por así decirlo, ¿sí? Mientras que en React un archivo y ya está. Y si lo quiero quitar, lo saco al instante como si nada, ¿sí? Eso es la ventaja. Entonces, si yo tengo requerimientos cambiantes, que es lo que me está pasando a mí, ¿por qué? Porque sacamos algo al usuario, el usuario dice, la verdad que no me gustó lo que sacaste, boom, hay que agarrar, sacarlo para atrás, volver, hacer una nueva funcionalidad, modificar lo que ya hiciste. Y si Angular, por ejemplo, que como les digo es muy estructurado y depende mucho de requerimientos bien formados, ¿sí? Para que sea rápido y demás, si esos requerimientos cambian continuamente, como es muy verborrágico, tengo que hacer muchos pasos, muchos cambios, muchas cosas para poder adaptarme rápidamente a eso. Mientras que en React es muy flexible, como dijimos, es muy rápido. Yo puedo sacar algo, meter algo, modificarlo al instante de una manera muy easy, muy easy, y hasta puedo hacer prototipos muy rápidamente. Y se nota, ¿sí? El desarrollo se nota. Para que se den una idea, estuve un año más o menos desarrollando en Angular en esta aplicación, ¿sí? de mi empresa, y pasamos toda la aplicación a React en 2 meses o 1 mes y algo, para que se den una idea, y casi sin experiencia, ¿eh? O sea, tiene eso. React tiene eso, tiene mucha velocidad a la hora de desarrollar, pero necesitan también tener a alguien de un buen seniority que los pueda guiar. Nuevamente, tiene muchas soluciones para un problema. ¿Cuál es la mejor solución para justo este contexto donde surge el problema? Y para eso necesitan a alguien con experiencia. ¿Bien? No lo recomiendo antes que Angular igual. Ojo, está bien esa parte de la pregunta. ¿Y por qué? Porque Angular, para los que recién inician, es Dios, ¿sí? A mí me encantó aprender con Angular.
porque da muchos conceptos que se dan en la programación web, que se utilizan en muchísimos lugares y nos brindan conocimientos y buenas prácticas, que esto es lo más importante, la parte de buenas prácticas. Como yo les dije que existe la Angular Way, que es un camino de hacer las cosas que ya está pactado. ¿Y quién lo pacta? La comunidad, ¿sí? La comunidad rige sobre Angular, prácticamente sobre qué es lo que transcurre o no. Y es también el que hace que los cambios sucedan, ¿eh? Hay muchas peticiones y actualizaciones de Angular que han sido por, peticiones de los usuarios o de los desarrolladores. Así que eso está fantástico. Y esa única forma de hacer las cosas es prácticamente la solución perfecta para esos problemas. Y muchos de los problemas que he tenido en React, he tomado ideas de esa Angular Way, que yo sé que están bien, entonces lo voy a aplicar acá. Está muy bueno para aprender, ¿eh? Muy bueno. Vue tiene la misma forma de programar Angular. Toma un traguito y te digo. Bien. Sí, es muy parecido. Es más, Vue podría llamarlo como que es el hijo entre Angular y React. Es muy flexible como React, pero es lo que se llama un framework. Ojo, framework estructurado, ¿sí? De estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene elementos del HTML, como habíamos hablado hace un ratito, propios de Vue, que eso React no lo tiene. Angular sí. Bien. A ver, quiero hacer algo, decirles algo sin volarles la cabeza, pero por ejemplo, si yo quisiese mostrar o no un elemento en pantalla, Angular tiene un atributo del HTML que se llama ngIf. Y según una condición que yo ponga dentro, por ejemplo, mostrar, que puede ser sí o no, muestra o no el elemento. ¿Ok? Vue también tiene eso. Tiene exactamente la misma directiva, se llama. React no, React lo hacemos a mano. Todas condiciones. ¿Sí? Tiene eso. Por lo cual, Vue está muy lindo. A mí me gusta mucho. Está muy bueno. A ver, Moisés, ¿qué me decís? Que comentes acerca de los testing en los lenguajes. Perfecto, sí, lo vamos a hacer. Ni un problema. Bien. ¿Por qué es importante testear aplicaciones? ¿Sí? Es muy importante, requete recontra importante. Y hay mucha gente que esto no lo hace. ¿Bien? Y vamos a hablar primero del por qué no lo hacen y después vamos a explicar qué es el testing. ¿Bien? Porque ustedes vean lo tonto que es por qué no se hace. Los clientes son los que no quieren que los desarrolladores frontend lo hagamos. El backend sí, el backend con de tutti, ¿sí? Venga, agarremos y hagamos testing. Pero los frontend nos dejan de lado y no quieren que lo hagamos. ¿Por qué? Porque piensan que es una pérdida de tiempo. Y no, no es así, no es una pérdida de tiempo. ¿Qué es el testing? Es probar que tu código funcione de la manera correcta, ¿sí? Ustedes me dirán, hay otra posición dentro del área de IT que se llama el QA. ¿Bien? ¿Qué es el QA? Es prácticamente un tester, es el cual va a entrar, va a ver que los casos de uso se llaman, ¿sí? Que es prácticamente todos los pasitos que tiene que seguir una cierta funcionalidad, se cumplan. Entonces, si eso se cumple, está perfecto, el requerimiento está cumplido. ¿Cuál es el problema? Hay muchas veces que dentro de esos pasitos hay cositas que no se prueban bien, ¿sí? Porque no se ven a simple vista para nada. Por ahí son problemas a nivel lógica de la aplicación, ¿sí? A nivel, por ejemplo, hay un concepto que se llama memory leaks, que es, por lo que no lo saben, cuando uno programa, cada vez que uno crea una variable o crea lo que se llama una suscripción, eso genera un espacio de memoria, se asigna un valor adentro, etc. Hay veces que perdemos la referencia a ese espacio de memoria y el espacio queda ocupando memoria de nuestra aplicación. ¿Bien? Entonces, existe algo, por ejemplo JavaScript lo tiene, que es el garbage collector, ¿sí? Que lo tienen todos los lenguajes, la mayoría, que es prácticamente limpieza, limpian esos espacios de memoria que quedan inconclusos. Ahora, hay muchas veces que esos memory leaks quedan porque el lenguaje piensa que se quieren quedar ahí, ¿sí? Se tendrían que quedar ahí. Entonces, el testing también soluciona ese tipo de problemas, aunque usted no lo crea. Entonces, el testing es súper importante. Súper importante. Hay muchas formas de hacer testing. Las más importantes son el unit testing y el end-to-end testing se llama. El unit testing es testing de unidades, cositas chiquititas. Lo más chiquitito, lo mejor posible de testear, siempre. Por ejemplo, si ustedes tienen una funcionalidad que es sumar dos números, perfecto. Testeemos que si yo a esa función le pongo un 1 y le pongo un 1, el resultado sea 2. Fantástico. Si no me llega a dar un 2, hay algo que está mal. Eso es una prueba unitaria. Bien,
Eso es una prueba unitaria. Existe muchas formas de hacer testing porque cada uno tiene su framework y su lenguaje. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo Jest como framework y después utilizar Testing Library como library. Bien. Después Angular, por ejemplo, tiene Jasmine y Karma. Mucha gente no le gusta, a mí incluido. Pero bueno, esa es una parte. Y después tenemos lo que es el end-to-end testing, que es ver cómo nuestra lógica se comporta dentro de un contexto. ¿Y cómo se hace? Prácticamente es, como dice el nombre, end-to-end, ¿sí? De fin a fin, recorre toda la aplicación haciendo un flujo que nosotros digamos, yendo por esos casos de uso que hablamos anteriormente. ¿Bien? Entonces, es muy complicado que el cliente acepte pagar esto. Porque piensan que el frontend, el QA ya lo testea y listo, se terminó. Pero no es así, es todo mentira, ¿sí? Aparte, hay otra parte que los desarrolladores, los front más que nada, no quieren hacer testing, ¿sí? Piensan que es aburrido y esto que lo otro. Y sí, es aburridísimo, vamos a decir la verdad. Pero hay una realidad también, y esto lo puedo decir yo en carne propia, que yo hice un código que dije, qué lindo este código. Lo voy a imprimir y lo voy a encuadrar porque me encanta. Fantástico está, genial. Le hice unit testing. Fallaba por todos lados, así nomás. Empecé a comprender que a simple vista funcionaba. Y la clásica, en mi máquina funciona, pero no funcionaba en otros aspectos, ¿sí? Había partes de los casos de uso donde mi lógica no estaba funcionando de la manera que yo esperaba. Y el unit testing me salvó de eso. Y no solamente eso. También hay veces que estamos tocando una partecita de la aplicación y sin querer rompemos todo el resto de la aplicación. Pero ojo, esa partecita que tocamos anda increíble, ¿bien? Eso también se detecta con el unit testing. Nosotros, generalmente cuando creamos algún tipo de funcionalidad, más o menos hacemos el testing, ¿sí? Al final de todo, se crea un recorrido a través de toda la aplicación ejecutando todos esos testings. Y ahí automáticamente vamos a ver que algo falla, ¿bien? Y esto se realiza siempre al terminar de desarrollar nuestro código, antes de ponerlo en lo que se llama el repositorio. ¿Qué es el repositorio? Es el lugar donde vamos a guardar nuestro código, ¿sí? Git, el famoso Git, que puede ser GitHub, Bitbucket, etc. El que quieran. Realmente se utiliza GitHub. A mí me gusta más Bitbucket, pero GitHub. Entonces, dentro de todo esto, nuevamente, sí, hay muchas cositas que tienen que tener en cuenta. Fíjense cómo me es difícil a mí sectorizar un poco, ¿sí? Los conceptos. Cómo empiezo a explicar una cosita y de la nada termino en otro concepto y después que va en otro concepto y después en otro concepto. De testing pasamos al unit testing, al end-to-end testing, pasamos a hablar del tema de los clientes, pasamos a hablar del tema de los requerimientos, pasamos a hablar del tema de lo que es un QA, pasamos a hablar de ahora lo que es un repositorio, cuáles hay, etc. Porque es mucho. Bien, la programación no es solamente saber programar. Ojo, es saber utilizar las herramientas también, ¿sí? Pero bueno, le voy a dar el mejor tip de todos para ir terminando, pues ya casi estamos en tiempo, que es el siguiente. Sean siempre juniors, ¿sí? Hay una regla que a mí me gusta decir, que es, por más que sea senior, el corazón tiene que ser de junior, ¿sí? Mi frase así completa es corazón de junior, ¿sí? Experiencia de senior. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque uno cuando empieza tiene otra forma de ver la programación, tiene una forma de verla de es un mundo abierto que recién empiezo, es como estoy empezando la primer película de Matrix de toda la trilogía, ¿bien? No digo la otra película, la última, porque es una porquería, pero es una trilogía hermosa. Y uno empieza ahí, fantástico. Y ahora cuando es senior, boom, la cuarta película de Matrix, ¿no? Entonces, hay que cambiar un poco. Siempre hay que tener esa mentalidad de junior. Siempre hay cosas nuevas. El mundo se sigue abriendo. Los conceptos se cambian. Las tecnologías cambian. Uno se tiene que actualizar. Siempre hay algo que aprender. Digo, nuevamente, 9 años de Angular. No lo sé todo de Angular. No lo sé todo. Yo solamente sé lo que sé por mi experiencia, por lo que tuve que ir tocando, por los problemas que se me fueron apareciendo, ¿sí? Así que siempre tengan la mentalidad de junior. Y una última cosita, y ahí Franklin te doy el habla, tiene que tener una concepción en cuanto a las entrevistas técnicas, ¿sí?
Y yo creo que este tip les va a ayudar muchísimo. Tengo 2 videos en cuanto a cómo pasar entrevistas técnicas. Uno es más a tema de mentoring y después tengo uno que es de React y uno que es de Angular. Y uno de JavaScript, ojo. Así que cualquier cosa los pueden chequear en mi canal de YouTube. Pero acá lo importante es esto. La entrevista técnica, ¿sí?, no es un espacio para ir a morir, ¿ok? No es un por Esparta y uno se tira ahí a ver qué sucede. No, no, para nada. Yo quiero que lo imaginen de otra manera. Quiero que lo imaginen como que ustedes están yendo a un profesor particular. Porque prácticamente es eso. Tiene todo lo mismo. Uno profesor particular, el profesor particular te empieza a preguntar, ¿qué sabes? ¿No? ¿Qué sabes vos? Bueno, y vos le decís, hice esto, hice el otro, perfecto. ¿Y esto lo sabes? No, esto no lo sé. ¿Qué tienen que hacer ustedes? En vez de decir, no, porque... y empezar a hacer lo que se llama guitarrear o mandar fruta, como decimos en Argentina, ¿sí? Uno tiene que decir, no lo sé, me lo podés explicar. Como un profesor particular, exactamente, lo mismo. Quédese tranquilo, que el entrevistador va a agarrar y se lo va a explicar. Ya se lo estoy diciendo, ¿eh? Se lo va a explicar, pero segurísimo que se lo va a explicar. Así que eso, no tengan ningún tipo de miedo. Y eso también les va a sumar puntos, porque van a ver que ustedes son son personas, ¿no? Así, profesionales, son personas proactivas, que tienen ganas de aprender y vamos a captar la atención del entrevistador por otro lado. Si uno no puede por la parte de experiencia, ¿sí? Nuevamente, el entrevistador, si a ustedes les pregunta algo y ustedes no lo saben, no está mal que no lo sepan. No está mal. Solamente significa que no lidiaron todavía con ese problema. Nada más. Es algo que ahora, a mi experiencia, al momento que estoy haciendo esta entrevista, no lo sé. Entonces, anótenlo y pueden estudiarlo para la siguiente entrevista. Va a llegar un momento que no hay forma que no pasen la entrevista porque se van a saber todas las preguntas que le van a hacer. ¿Bien? Así que, tranquilos y vayan a disfrutar la entrevista. Cuando estamos hablando, para que se den más o menos una idea, ¿sí?, de todo este tema de lo que es el PWA, etc., quiero que piensen primero algo antes que explique qué es. Digamos que ustedes tienen una empresa. Quiero que se pongan, sí, porque la mayoría de los cambios no es solamente que la tecnología hay una cosa nueva que salió. No, también tiene que ver por una necesidad monetaria de muchas empresas, ¿sí? Siempre el dinero mueve las cosas. Eso es una realidad. Entonces, vamos a meternos en la mente de un dueño de una empresa, ¿ok? Digamos que dentro de mi empresa, que me costó muchísimo, muchísimo crear, conseguí 2 clientes. Uno de ellos quiere que mi aplicación se desarrolle para iOS. Perfecto. Vamos a hacerlo para iOS. El otro cliente quiere que la hagamos para la web. Entonces vamos a elegir Angular, por ejemplo. Perfecto. Ahí vamos con eso. Ok. ¿Qué pasa ahora? El primer cliente no quiere más iOS. Quiere ahora que también esté en Android. Quiere que estén los dos. Yo, como dueño de empresa, ¿qué puedo hacer? Tengo que ir a contratar gente que sepa programar en Android, ¿no? Me es un gasto muchísimo mayor. Tengo que encontrar a la gente, porque no es solamente contratar y ya está. Tengo que pagar a la empresa que hace el recruiting para conseguir esa gente, ver si lo podemos conseguir. En el transcurso de tiempo por ahí me pierdo hasta un cliente, ¿sí? Puedo perder un cliente porque no tengo los recursos para poder abarcar este problema, etc. Entonces, ahí viene la solución. Viene lo que sería la creación de aplicaciones híbridas. ¿Qué quiere decir esto? De la misma manera, ¿sí?, porque también se puede hacer en la parte de front, con, por ejemplo, que queramos usar Angular, React, etc. Ya voy a hablar de eso. De la misma manera, podemos hacer que un frontend, ¿sí?, programe una aplicación frontend y luego el resultado de esta va a ser una aplicación nativa de móvil. ¿Ok? ¿Por qué? Tenemos diferentes herramientas. Una de ellas es Cordova, otra es Capacitor. Son herramientas muy potentes para poder generar aplicaciones que serían web de manera nativa, ¿sí? Eso es para crear una aplicación híbrida. ¿Por qué se le llama híbrida? Porque en verdad es una aplicación web. Tranquilamente la puedo ejecutar en la web. Exacto. Por ejemplo, Ionic. Ionic es una muy buena herramienta para poder hacer aplicaciones que tengan un look de móvil. ¿Bien? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra aplicación web
que se ve espectacular como en un móvil, vamos a utilizar nuevamente estas herramientas como por ejemplo Capacitor o Córdoba para poder accionar sobre lo que se llaman, ¿sí?, las diferentes componentes de hardware de los móviles. Porque la principal problemática que nosotros tenemos a la hora de programar no es que se vea como móvil, porque eso lo podemos hacer. Dentro del desarrollo web se llama responsive, ¿bien? Lo hacemos responsivo, que se pueda ver bien en una computadora, en una tablet, en un móvil, etc. El principal problema es que no tenemos acceso al hardware. ¿Qué es el hardware? Por ejemplo, la cámara de fotos. Algo tan simple como accionar la cámara de fotos no es fácil si no tenemos acceso a la cámara de fotos. Lo mismo, detección de huellas digitales. Otra, los iPhone que tienen el detector de cara, ¿sí?, el escáner biométrico de la cara. Otro, ¿bien? Ese tipo de cosas no se pueden hacer con la web. Entonces, ahí viene Córdoba, ahí viene Capacitor, que nos provee acceso a esos componentes. Y nuevamente, el resultado es una aplicación nativa. ¿Va a funcionar de igual manera que una nativa? No, no es igual de rápida. Pero es menos costoso que contratar todo un equipo de desarrollo nuevo. Bien, ojo con esto. Entonces, es una buena solución. Es una buena solución. Yo también he visto empresas con mucho dinero, como yo digo muchísimo, es muchísimo dinero, utilizar esto en vez de tener un equipo de desarrollo. Pero bueno, eso es otro caso. Pero es una buena solución. Y después la otra es, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque esto tiene muchos procesos por detrás, ¿eh? Hay que implementar todo un proceso para poder hacer lo que se llama el bundle, ¿sí?, que genera por ejemplo, el IPK, que es sería como la aplicación de iOS, por ejemplo, ¿sí? También el otro que es la aplicación de Android, etc. Eso hay que subirlo a un store, el famoso Google Store o el App Store, ¿sí?, de iOS. Eso tiene que ser aprobado, etc. No es fácil para nada. No es fácil. Ahora, ¿qué pasa si nuestra aplicación no requiere de ese acceso al hardware? Boom. Ahí es cuando entra el PWA. El PWA prácticamente es una forma de programar, ¿sí? Es un conjunto de reglas que nuestra aplicación tiene que seguir para poder simular que es una aplicación nativa. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que ahora mismo pueden ir al móvil, ¿sí? Abren una web. Háganlo, fíjense. La web que más les guste. Pongan compartir y pongan enviar al escritorio. Lo que va a pasar es que generalmente, sí, yo digo porque el 80% de las webs ya lo están haciendo, va a crearse un iconito como si fuera una aplicación nativa en el escritorio. Y eso lo que hace realmente es que cuando ustedes lo pulsen va a abrir una ventana del browser, pero ustedes no lo van a ver como una ventana de browser, lo van a ver como una aplicación nativa. No va a tener, por ejemplo, la barra de navegación, eso no va a estar, ¿sí? Y van a poder accionar también sobre los datos de manera offline. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un caché, ¿sí? Guarda información dentro. ¿Qué otro tipo de cositas podemos hacer con una PWA, por ejemplo? Es la posibilidad de push notifications. La clásica de estoy en Facebook y recibo una notificación de fulanito te ha enviado una solicitud de amistad. ¿Bien? Eso es algo que se puede hacer solamente con PWA. ¿Bien? No se puede hacer de otra manera. Estamos simulando nuevamente una aplicación móvil dentro del área de desarrollo. Ahora, es más barata todavía que hacer una aplicación híbrida, ¿sí? Muchísimo más barata. Tenés que tener menos experiencia, no tenés que andar entendiendo el tema de Capacitor y el tema de Córdoba, no tenés que hacer este tema del store, porque miren qué fácil fue agregar la aplicación, ¿no?, a nuestro móvil. Fue agarrar, pum, compartir, agregar al escritorio. Se terminó. No hay que hacer más nada. Es una muy, muy buena solución. Y la gente no se va a dar cuenta, ¿sí? Realmente no se va a dar cuenta. Está súper bien. Hay, no sé si decirlo, pero bueno, lo digo. Hay una página web muy, muy famosa, súper famosa. Quiero no decir el nombre porque es pirata, por eso no lo quería decir. Que es para ver manga, ¿sí? Para ver cómics. Y después tenemos otra también muy famosa para poder ver series y películas, etc. Que ellos te recomiendan que hagas este proceso. Vayas a la web, pongas compartir, lo agregues en el escritorio
Y ahí mismo queda como una aplicación nativa de móvil. Y podés ver todos los cómics que uno quiera, ver todas las películas y las series que uno quiera. Y se ve espectacular, ¿sí? Se ve como una aplicación nativa y anda igual. Para que se den una idea, ¿sí? Hasta qué punto más o menos se puede utilizar esto. Pero bueno, hay muchas cositas así. En su momento también estaba la aplicación Groove Shark, que era para escuchar música, ¿sí? Estilo Spotify, pero mucho más simple. No sé si todavía está, que también tenía una versión así, una versión PWA. Así que me parece muy buenas soluciones, realmente muy buenas soluciones. Pero igualmente, una aplicación nativa siempre va a ser más performante y demás, ¿sí? Nuevamente, miren, tenemos limitaciones. PWA no podemos acceder al hardware. Córdoba, Ionic, podemos acceder, pero el resultado no va a ser tan eficiente como una aplicación nativa, ¿sí? Tenemos que andar simulando muchas cosas, tenemos que andar pensando mucho el tema también de utilizar cositas como Ionic para poder hacer la simulación de navegaciones y tal dentro de la aplicación, etc. Y aparte, como todo, cuando las cosas, por ejemplo, porque iOS es tan performante y demás, porque tiene muy poquitos dispositivos a los cuales ejecutar y el código está hecho para esos dispositivos prácticamente. En Android tenemos miles de dispositivos y es por eso también que es un poquito peor en el manejo de la memoria, etc. Lo mismo pasa con esto, ¿sí? Córdoba y Ionic van a dar esos componentes de hardware, pero también de una versión más generalizada, etc. Sí, acá David me hizo una y muy buena. Muy, muy buena. Y creo que con esta vamos cortando para no irme pasando del tiempo. David dice, hay un mito sobre que React se adapta mejor a la programación reactiva. ¿Eso es cierto o también se puede con Angular? Bueno, te lo digo de esta manera. Angular, hay una librería, ¿sí? Súper, súper importante en Angular que se llama RxJS. Todo se hace con RxJS dentro de Angular. Todas las buenas prácticas se hacen con RxJS, vamos a decirlo que es la manera correcta. Y es una librería de programación reactiva, ¿sí? Es una librería para manejo de observables. Prácticamente Angular siempre utiliza lo que es la programación reactiva por detrás, ¿sí? Nosotros comunicamos eventos, comunicamos información a través de la aplicación. En AngularJS, la primera versión de Angular, ¿sí? Hace unos cuantos añitos, antes de que venga Facebook con React, nosotros compartíamos eventos, ¿sí? Teníamos Event Listeners, se llamaba, y podemos compartir información entre dos lugares de esa manera. Ahora con Angular 2 y con la llegada de React.js, todo es observables, todo es compartir información a través de los observables. Hay diferentes tipos de observables. En las preguntas de entrevista técnica van a preguntar por esos tipos. Y es una de las cualidades más importantes de Angular en estos momentos, ¿sí? La utilización de React.js para la programación reactiva. Es súper, súper importante. Y es la buena práctica para compartir información entre componentes, se llama, ¿sí? Elementos de la aplicación, que no tienen una relación directa. Así que es cierto que se puede con Angular. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si hay una última preguntita por ahí. Perfecto. Entonces ya por mi lado ya estaría. Realmente me pone muy contento por tanta gente también dentro. Somos 127 personas, guay, espectacular. Espero realmente que les haya gustado, ¿sí? Esta charla. Y nada, cualquier feedback está más bien que recibido. Muchísimas gracias por haberme escuchado.